Para criar un niño se necesita una tribu entera. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, criamos, reímos y aprendemos contigo. Mamadre te escucha. Somos tu tribu. Desde ahora, sintonízanos en el 107.7 Radio Viña FM. Pero muy buenos días, queridas amigas y amigos de Radio Viña FM, la 107.7 y de Mamadre que nos están viendo a través de nuestro Facebook. Hoy día he sido atacada por un resfrío, no es el virus, quédense tranquilos, pero aquí estoy resfriada invernal. Bienvenida, René, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jenny, ¿cómo estás tú? Yo aquí estoy como todos los días levantándome como si fuera Año Nuevo o Navidad. No se baña, a veces uno se baña. No, todo bien. Todo bien aquí, a pesar de todo, sobreviviendo, como bien decíamos, tras cámaras, tras bambalinas. Pero no, bien, aquí en un nuevo día de pandemia, con hartas cosas que conversar y preparados para este programa. ¿Y tú, Jenny? Yo, como les decía, amigas y amigos, estoy súper resfriada, he tenido una semana de esas en que uno piensa que se va a morir, pero no me morí. Por supuesto, no es virus, quédense tranquilos. Hasta me hice el examen, debo decirlo, por si acaso, para evitar situaciones de las gestos rápidos, y pues chiquillos, no voy a estar saliendo. Porque cualquiera que diga algo, le digo, mira, tranquilo, estoy súper bien, relajado. Como dijo alguna vez una pediatra antroposófica que entrevistamos, acuérdense que en el invierno uno también se resfría de otras cosas, para que no entremos en pánico. Chiquillas, antes de presentarle a nuestro tremendo invitado de hoy día, dos comentarios muy cortitos. Primero, recuerden que hace una semana más o menos el Senado llegó al acuerdo de postnatal, supuestamente de emergencia, con el proyecto de ley que ingresó el gobierno. Y recuerden que tuvimos una conversación con mamá abogada a través de Instagram, quien nos contó que este acuerdo tiene la única ventaja de que nos darían, entre comillas, en teoría, una licencia por máximo 3 meses, mientras dure el estado de excepción, a quienes se les haya acabado el fuero desde el 18 de marzo en adelante. No incluye a gestantes, no vamos a entrar a hablar de otros temas, ni a los papás, ni a nada. No es tan bueno como el proyecto presentado por la Cámara de Diputados, así que si usted tiene dudas, nos pregunta, no nos dejemos engañar, chiquilla, hay que seguir aquí presionando a ver si nos dan alguna licencia antes que se acabe la pandemia, digo yo. ¿O no, René? Claro. No, de hecho, bueno, ayer se aprobó el 10% de que se aprobó la idea de legislar que podamos sacar nuestro 10% de las AFP. Yo sé que estamos todos muy felices, que igual es un día histórico, pero en realidad, chiquillos, no ha pasado nada. No tenemos proyectos, no podemos salir ahora a sacar la plata, y yo que trabajé en el Congreso, si seguimos así podemos estar unos 2 meses más, si es que se aprueba. Y si es que el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional, por supuesto. Entonces, no, pero son dos tramitaciones, pero son dos tramitaciones, Jenny. Aclarémoslo. Está la tramitación que viene en el Senado, porque pasa por la Comisión y el Senado, y luego viene ya tendría que venir después de las cámaras, viene el Ejecutivo. Y en realidad yo creo que más allá del Tribunal Constitucional hay que hacer un llamado al presidente que, por favor, no, en realidad hay que hacer un llamado, hay que hacer un llamado literal. No, nada que pedir, por favor, que no vete la ley, no la vete cuando llegue a sus manos. No, ahí sí que se va a poner fea la cosa, le digo, no se le ocurra vetar ese 10%, mira que esa plata se supone que es una plata, acuérdate que como no es un fondo solidario, es una plata individual, o sea, de cada uno. Así que le recuerdo al señor presidente que haga valer eso también. Eso, nada más. Aquí estamos los rebeldes, y acuérdese usted cuando llegue el día, que algún día llegará el plebiscito, acuérdese de todas las cosas que eran inconstitucionales, chiquillos. Y ya, nos dejamos aquí de alegar y reclamar. Hoy día es el Día de los Rebeldes, para presentar a un amigo ya de la casa de Mamadre, a Felipe Lecanelier. Él es psicólogo y ha estado desde el inicio de la pandemia con una campaña que nosotros apoyamos, por supuesto, que es menos educación formal, más educación socioemocional, para conocer su visión ya en estos más de 100 días de pandemia, para ver qué está opinando aquí, sin tapujos y todo. Es que lo tenemos hoy día para ver cómo está la salud mental de la familia, de nuestros niños. Felipe, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Jenny, hola René, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este programa. Por segunda vez, creo.
Sí, Sí, parece, sí. parece. La vez anterior fue telefónica, pero ahora ya las tecnologías y la pandemia nos permiten verte. Está bien, me Vernos. parece bien. Qué bueno, no, un gusto estar acá y poder conversar de varias cosas. Así es. Felipe, quiero comenzar al tiro yéndonos ahí directamente porque llevamos más de 100 días en este confinamiento. En Santiago ya están en el confinamiento estricto, hace más de 100 días. Los niños tienen permiso de poder salir a pasear o a tomar el aire, aunque sea de la esquina. Y me imagino que la salud mental de la familia completa debe estar ya bastante dañada. Y no se habla mucho de esto, al menos desde las autoridades. ¿Podrías tú contarnos un poco cómo crees que está, cómo debería estar, qué está pasando con la salud mental de nuestras familias en este contexto? O sea, yo no soy el único que lo plantea. Hay gente que plantea esto que le llaman como la cuarta ola, que lo que plantean es que, bueno, estamos todos estresados. Eso, no hay nadie, hay un estrés. Yo creo que hay un estrés de base que tenemos todos. Y ese estrés de base tiene que ver con algo muy simple. Y es que nuestro cerebro es ¿cómo podría decir? Nuestro cerebro es una máquina de predictibilidad. Al cerebro lo único que le interesa es saber que lo que era antes tiene que seguir siendo igual. ¿Ya? Es un principio biológico básico. ¿Ya? Fundamental. Fundamental. Es la manera que tiene el cerebro los sistemas vivos de seguir viviendo es que tienen que seguir siendo predecibles. Entonces, esta pandemia es un desafío para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Imagínense que en este momento nuestro cerebro está tratando de entender qué es lo que está pasando. Y cuando no entiende lo que está pasando porque es impredecible, obviamente secreta cortisol y empieza a activar toda una serie de procesos fisiológicos que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con el estrés crónico, y eso tiene un pequeño problema, y es que cuando salgamos a la normalidad, si salimos, este estrés después tiene un costo. Es decir, imagínense que es como que el cerebro y el cuerpo te estuvieron diciendo ya, yo ahora te estoy manteniendo más o menos tranquilo, te estoy manteniendo más o menos normal, pero esto a mí me está costando, y este costo yo te lo voy a cobrar después. ¿Ya? ¿Y cómo te lo voy a cobrar después? Hay miles de formas: estrés traumático, depresión, ansiedad, problemas físicos, achaques físicos. Entonces, primero yo creo que hay una base de estrés en la que estamos todos los niños, los adultos, producto de toda esta impredictibilidad en que estamos viviendo. Y después ya tenemos todos los problemas que sabemos que deben estar viviendo los niños. Ya hay algunos estudios que muestran ya que el 30-40% de los niños están con ansiedad, están con angustia. A mí me preocupa más bien aquellos niños que están encerrados y, por ejemplo, son testigos inevitables de violencia intrafamiliar. O sea, a los niños mayores de 6 años, cuando sus papás pelean, pueden agarrar sus cosas e irse a la plaza. Ahora no pueden hacer eso, tienen que estar todo el día encerrados, obligados, viendo y escuchando constantemente peleas y estrés. Entonces es una especie como de, no sé cómo decirlo, es como un loop de estrés constante. Los papás están estresados, los papás estresan a los niños también se estresan, y después los papás se estresan porque los niños están estresados, y claramente es una situación que yo encuentro que, no sé si es caótica, pero que claramente el lado negativo es que, claro, hay mucho estrés. También hay un lado positivo, ¿eh? Claro, literal hay una condición de estrés basal importante, claro, ¿no? Claro. Oye, y yo quiero ir también directo. Nosotros lo hemos hablado ya en muchos programas y en todos los espacios de mamá desde que inició la pandemia, el tema de que ayer mi hijo me preguntaba, de hecho, yo la verdad que no sabía qué responderle, porque me decía: mamá, ¿por qué hay que hacer tareas en la pandemia? Sí, claro. Yo lo miraba y le decía: créeme que es lo mismo que me pregunto yo. Claro, tu cerebro te dice. Y que el colegio se mantenga, o el hecho de que nos mandaron a la casa a trabajar, pero tenemos que ser como que más productivos que antes, además. Nos está generando también, es una bomba de tiempo, ¿no, Felipe? Y aquí te quiero preguntar directamente, porque ¿cómo podemos, en teoría, seguir trabajando y seguir funcionando en el colegio ante esta situación que es inédita para la historia de todos nosotros? ¿Sabes? Lo que pasa es que, mira, esto de empezar a meter tarea y todo esto, en verdad es un reflejo
de cómo funciona la sociedad chilena. Es decir, puesto en términos súper simples, esta es una sociedad que lo que hace, lo que privilegia solamente es el rendimiento. El rendimiento desde la sala cuna hasta los adultos. Es un país que lo que le interesa es producir. ¿Ah? Entonces, como es un país que le interesa solo producir, es un país que obviamente no le conviene meterse en los temas antiproductivos. ¿Y cuáles son los temas antiproductivos? Los problemas de salud mental, los problemas emocionales. Entonces, por ejemplo, que el ministerio diga que los niños tienen que empezar a hacer tareas, es lo mismo que yo te dijera que tengo un paciente y el paciente ya se acaba de operar, y obviamente si a ti te acaban de operar, tú necesitas un tiempo de recuperarte porque estás estresado, porque tu cuerpo tiene que recuperarse, y lo que el ministerio hace es como agarrar a un paciente enfermo y decirle que a los 3 días tiene que volver a trabajar inmediatamente. ¿Me entiendes? Es decir, aquí estamos hablando de niños que están estresados, estamos hablando de adultos estresados, y nuevamente hay una desconsideración, pero absoluta, de la salud mental. Piensa que tenemos uno de los presupuestos más bajos del mundo en salud mental. Entonces, esto aquí lo que importa no es si tú tienes estrés, si tú tienes ansiedad. Aquí lo que importa es que la máquina siga produciendo y produciendo y produciendo. Chile es un país que, si tú miras toda la educación y la crianza, es un país que su meta última es la productividad económica sin límite. El problema es que esa excesiva productividad económica lo que ha hecho, y ya tenemos muchos datos, tenemos ya 20 años de datos, que el precio que pagamos por esa filosofía de sociedad es que estamos completamente enfermos. Los niños de 1 a 6 años, mucha gente lo sabe en nuestros estudios, Chile es uno de los países que tiene las tasas más altas de problemas de salud mental en niños de 1 a 6 años, comparándonos con varios países. Tenemos 5 estudios, y en los 5 estudios, un estudio donde nos comparamos con 24 países, otro con 16, otro con 4, otro con 5, y el último salió ahora con 14. En los 5 estudios, Chile está siempre dentro de los 3 países con las tasas de niveles más altas de problemas de salud mental. Ojo, espera, y esto es lo que más impresionante, en niños de 1 a 6 años. Perdón, Felipe, que interrumpa. ¿Qué tipo de problemas estamos hablando ahí, más o menos, para...? No, ganamos en todo, lo que llamamos problemas externalizantes, es decir, ansiedad, rabia, este famoso déficit atencional, descontrol emocional, pero lo que más ganamos es lo que más nos preocupa, y es lo que llamamos problemas internalizantes: ansiedad, depresión, problemas para dormir, timidez, y todo lo que es problemas psicosomáticos. ¿Ah? Pero si les mostrara yo la tabla, en todos los problemas salimos número 1. Entonces es bien preocupante porque yo siempre digo lo mismo, pero mira, los niños en este momento son parecidos a los pacientes de tercera edad. Es decir, los pacientes de tercera edad, ellos ya tienen una vulnerabilidad frente al COVID. Los niños chiquititos también tienen una vulnerabilidad frente al COVID. La vulnerabilidad no tiene que ver con un problema pulmonar, es una vulnerabilidad emocional, ¿me entiendes? Porque Chile está viviendo una epidemia de problemas de salud mental en niños de 1 a 6 años, que cuando, yo te puedo dar un ejemplo, que yo estoy más viejo que ustedes, hace 15, 18 años, ni siquiera los psicólogos ni los educadores pensaban que los niños chicos podían tener problemas de salud mental. O sea, nadie pensaba que un niño de 2 años se podía deprimir, o que una guagua de 6 meses pudiera tener angustia, o que uno de 4 años estuviera desesperado, y pasamos de 20 años de no tener ninguna conciencia, ningún programa, ninguna política, a ser los número 1 del mundo en problemas de salud mental en los niños. Ahora, perdona que te interrumpa, pero tú me podrías decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, yo te voy a decir lo que pasa después. Estamos dentro de los 10 países con las tasas más altas de suicidio adolescente, y somos uno de los países que más consume droga en la adolescencia.
Es decir, esto es una trayectoria de enfermedad que empieza desde los primeros un limbo. meses y después sigue. La enfermedad va cambiando de nombre, va cambiando de forma, pero el nivel de estrés es el mismo. Felipe, disculpa Jenny, que quería, hablando de lo... yo estoy impactada nomás. Sí, hablando de lo mismo, Felipe, ¿y cuáles serían los factores que en este sentido podría estar afectando y agravando tanto esta epidemia en el fondo de salud mental en los niños y niñas hasta los 6 años, me dijiste, ¿no? Sí, de unos 6 años. Sí, mira, nosotros ya tenemos una explicación bastante clara y de ahí viene nuestra campaña más aprendizaje socioemocional, menos educación formal. Si tú analizas los últimos 20, 30 años de investigaciones sobre lo que le hace bien a un niño, cuál es el colegio que le da bienestar, cuál es la sala, bueno, cuál es el jardín que lo estimula. Es decir, cuando tú analizas todos los estudios de cuáles son las condiciones que promueven el bienestar en el niño, y tú comparas esas condiciones con nuestros jardines, y nuestros colegios y nuestro estilo de vida familiar, lo que tú te encuentras es que Chile de alguna manera tiene un estilo que es casi opuesto a las condiciones que sabemos que promueven un bienestar a los niños. Es decir, si empezamos a analizar la sala cuna, jardín infantil, sistema escolar, cantidad de tiempo que los papás pasamos con nuestros hijos, creencias sobre cómo criar a los niños. Cuando yo empiezo a juntar todo eso, puedo meter también el parto humanizado, puedo meter todos esos elementos en un puzzle, que es lo que yo encuentro de que el puzzle chileno es un puzzle que tiene una característica que justamente se opone a lo que 20, 30 años de investigaciones de todo tipo nos dicen de qué es lo que necesitan los niños para su bienestar. Entonces nuestra campaña en el fondo lo que está diciendo es algo muy, muy simple. Si tú analizas toda la sociedad chilena, es una sociedad en donde el niño no tiene absolutamente ningún lugar en este país. ¿Me entiendes? Es decir, ni la sala cuna, ni el colegio, ni la crianza, ni las políticas de infancia, nunca fueron criadas ni creadas para los niños. ¿Me entiendes? Este es un país que tiene un objetivo y en ese objetivo los niños están en último lugar. Y esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con todos los gobiernos. Todos los gobiernos, nunca los niños han estado en el primer lugar. Entonces, este es un país que tiene a los niños completamente invisibilizados. Cuando hablan de educación, cuando hablan de currículum, cuando hablan de docencia, cuando hablan del CIMSE, cuando hablan de todas esas cosas, en ninguna de esas preguntas está la pregunta por, bueno, ¿y qué necesitan los niños? ¿Qué les hace bien? ¿Cuál es el mejor contexto para aprender? Entonces, esa es la idea de nuestra campaña. ¿Entiendes? Que más allá de la educación, de la crianza, es que por favor, cuando alguien hable de la política, de la educación, de la crianza, que se saque su ideología política, que se saque su ideología económica, que se saque su ideología religiosa y que piense por primera vez en su vida que necesita un niño para su bienestar. Claro. Y eso lo dejamos de hacer hace décadas. Y ahora es importante, Felipe, lo que dices, porque de alguna manera nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, los niños nunca han estado en prioridad en Chile, se nota cada día más en esta pandemia, se nota tanto que tenemos permiso, con todo respeto a las mascotas, tenemos permiso para sacar sacar a pasear a las mascotas y no hay ninguna opción para poder sacar a los niños o niñas con todas las protecciones a la esquina de la casa que toma un poco de sol. Es impactante esta realidad. Y yo te quería preguntar, Felipe, porque nosotros como mamás y papás, hay muchos que están viendo que esto de mantener las tareas escolares le pasa la cuenta a los niños. Algunos dicen, pucha, ya que no haga tantas, pero el colegio presiona.
¿cuál es el equilibrio? ¿Qué le podemos decir a una mamá y un papá? Porque me ha pasado que hay mamás que dicen, oye, tengo como 20 guías atrasadas y 20 guías, entonces, sí. ¿cuál es Te el creo, equilibrio? claro. A mí también me pasó, y eso que mi hijo va en Montessori, yo agradezco totalmente Montessori porque es entretenido. No es la cuestión fome y aburrida, igual es con juego, pero igual, ¿dónde podemos nosotros, desde lo que podemos en casa, intentar hacer el equilibrio con nuestros hijos? Quizás ver cuándo conectarlos a clase o cuándo no. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar como mamás y papás? A ver, mira, la respuesta más radical que te puedo dar, y después te voy a dar una menos radical. La más radical es que no es el momento para preocuparse de las tareas y del aprendizaje cognitivo. Te lo vuelvo a repetir. Preocuparte de las tareas es como pedirle a un enfermo que se acaba de quebrar el pie y decirle a los 2 días que tiene que volver a trotar, ¿ya? Es decir, a eso es lo que yo me refiero, a la falta de conciencia de lo que es la salud mental y lo que es el bienestar. Es decir, en términos radicales, este no es el momento de tareas, este no es el momento del colegio, el año está perdido, ya me entiendes, los niños no se van a volver más tontos si no hacen menos tareas, este es el momento de preocuparse por nuestros hijos, porque por primera vez en la historia humana, desde que éramos cazadores-recolectores, nos está pasando algo que nunca pensamos que iba a pasar en la humanidad, y es que ahora podemos estar todo el día con nuestros hijos, ¿ya? Y eso ha generado algo bastante impresionante. Salió el dato El Chile Crece Contigo y parece que lo que más les complica a los papás es qué hacer con sus hijos. Y claramente se entiende que a los papás les complique qué hacer con sus hijos, porque resulta que nosotros no estamos con nuestros hijos. Claro. Esta es una sociedad que está pensada en donde cuando nace un niño, lo primero que tú haces es que te lo llevas para afuera, te lo llevas para la sala cuna, te lo llevas para el jardín. Esta es una sociedad donde los adultos no sabemos estar con nuestros hijos. A mí me parece, pensando en el futuro, de que es mucho más importante hacerse el tiempo de estar con los niños a que tener que andar haciendo guías y tareas, ¿ya? Creo que eso es una respuesta más desde el bienestar de los niños, ¿me entiendes? Ahora, si quieres hacer guías, haz guías, pero quizás porque el niño te la pide, haz la guía en un contexto entretenido, estudia algo en un contexto mirando YouTube, pero esta cosa de querer traer el colegio a la casa es una demostración más de que acá no hay ninguna conciencia empática, pero en absoluto. No hay una conciencia ni de salud mental, ni de salud pública, de lo que realmente estamos viviendo. O sea, aquí uno escucha constantemente que la gente no está teniendo, el gobierno dice, no estamos teniendo conciencia de la pandemia. Y no, lo que no estamos teniendo conciencia es de las consecuencias de la pandemia en la salud mental en los niños. Entonces, yo por mí no haría ninguna tarea, ¿me entiendes? Yo aprovecharía de conocer a mi hijo, aprovecharía de estar con él, porque la mayoría de los papás no conocen a sus hijos porque los ven 1 hora al día. Si quieres hacer tareas, ok, hagámoslo, pero hagámoslo en un contexto en donde aprender es entretenido. Es decir, volvamos a sentir lo que la educación chilena nos mató, que es que aprender es entretenido. Sí. Aprender es muy entretenido. Uno lo pasa muy bien cuando uno aprende cosas nuevas. Pero la educación chilena está pensada para que a ti aprender siempre, como está asociada a una nota, a una meta, a un éxito, todos siempre vivimos ansiosos cuando tenemos que aprender. Cuando aprender es una experiencia casi tan entretenida como salir a andar en bicicleta o, no sé, jugar la pelota. ¿Me entiendes? Entonces, no creo que sea relevante el tema de la educación. ¿Felipe? Yo estoy súper de acuerdo contigo, Felipe. A mí me parece que no hay forma de pedirle a los niños, ni siquiera a los adultos. Yo tengo amigas que están estudiando magíster hoy en día, me dicen, Jenny, o sea, leo el texto del magíster y me entra por un lado, me sale por el otro. O sea, si nosotros como adultos no podemos, ¿qué le vamos a pedir a los niños? Que aprendan a leer, a escribir, a sumar y esas cosas. El problema es que los colegios presionan, que el ministerio presiona, porque yo aquí quiero ir a un tema que para mí en particular es bien polémico, ya que mi hijo va a una educación alternativa, como le dicen en Chile, es que el gobierno no se quiere bajar de los exámenes libres.
Porque por un lado dijeron ya, ningún niño repite, no se preocupen, pero quienes están en una educación no tradicional, igual tienen que dar los exámenes libres en octubre, como si estando en casa y por ir en una educación no tradicional la pandemia no les afectara. ¿Cómo podríamos explicarle? Yo me pregunto siempre, ¿cómo podemos explicarle al gobierno? No es porque sea este color político chiquillo, sino porque que les tocó nomás. ¿Cómo podemos explicarle que realmente es imposible pedir que vayan a rendir un examen así de denso, además que es para ver si se saben todas las materias de todo el año? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa ya como más bien en términos metodológicos. Mira, los niños en metodología Waldorf o cualquiera, si yo en este momento yo le hago un examen, yo traigo a todos los niños de un colegio X y yo les hago un examen, ese examen metodológicamente no tiene ninguna validez, esa nota. ¿Sabes por qué no tiene ninguna validez? Porque tú no tienes cómo controlar ninguna variable de cómo fue que se produjo el proceso de estudio. El proceso de aprendizaje. Claro, el proceso de aprendizaje. Esa nota, o llámala como llama, metodológicamente, yo te lo voy a decir, cualquier metodólogo no tiene ni una validez porque las condiciones en las que se hizo son condiciones completamente fuera de control. Nunca supiste quién se metió a internet, ni siquiera sabía los que estuvieron en internet, nunca sabía si los que estaban viendo las clases en verdad estaban chateando, ¿entendés? Es una situación tan caótica que tú no tienes cómo controlar, que cualquier evaluación que tú pretendas hacer este año, cualquier metodólogo te la destruye en un segundo. No tiene ni una validez. ¿Ya? Y eso es porque se ha hecho en condiciones completamente fuera del control de aprendizaje. Entonces, da lo mismo que nota, que nombre le pongas, no tiene ni una validez metodológica, ¿me entiendes? No puedes usarla para nada, no te refleja absolutamente nada de lo que ha pasado este año en términos de aprendizaje. Oye, gracias Felipe por eso, porque en realidad, nuevamente, claro, o sea, caemos en lo mismo, o sea, el gobierno, pero mientras tanto el gobierno detrás lamentablemente dice, trata todo el rato de hablar y de querer ir a esa normalidad que siempre le dicen, la normalidad, la nueva normalidad, no, es que ahora estamos bajando y les digo, estadísticamente hablando, no hay ninguna baja. No hay ninguna baja como lo pretende decir el gobierno, porque estadísticamente hablando no es suficientemente significativa como para decir que hay alguna baja. De hecho al revés, con los datos que se le entregan a los otros organismos, no ha habido baja. Entonces, los datos que nos entregan a nosotros como población, hay una variación, sin embargo no hay una baja. Entonces, también metodológicamente hablando, tú también que te manejas en ese tema, bien lo sabes. Oye, quería recordarles, chicos y chicas, y a todos nuestros auditores, que estamos aquí en Radio Viña FM, en Mamadre Te Escucha, junto a Felipe Lecalenier, revisando un poco nuestra salud, nuestra tan mermada salud mental, por sobre todo de nuestros niñas y niños. Felipe, yo te quería decir algo aquí, o sea, en realidad preguntar respecto a cómo ves tú, principalmente a cómo lo ves y qué le recomienda a los padres en este contexto de tanto estrés, porque también cuando tú mencionabas el tema de la poca empatía, de la no conciencia empática, que me gustó ese concepto, muy, muy, muy bueno, respecto para con nuestros niños. También yo me he dado cuenta en mi casa, en las casas de otras personas, lo que converso con alguna que otro amigo incluso, que al parecer también en nuestra sociedad chilena ha tenido una disfuncionalidad en términos familiares, sociales quizás, porque también esa no conciencia empática la vemos, por ejemplo, con la mujer en los trabajos, la vemos con las minorías sexuales, por ejemplo, las vemos incluso con los mismos hombres, porque yo le contaba una vez a Jenny y le decía, oye, a ver, es verdad, existe el machismo, todo lo que hemos hablado en este programa, que todo lo que se ha dicho, incluso gracias a las mujeres, que también se ha mostrado mucho, pero la violencia esa que, por ejemplo, se vive en los trabajos, yo le decía a Jenny, también la ejercen los hombres contra los hombres también, porque de hecho es una forma relacional, social, que trasciende el género, no solo es para la mujer, sino que yo me recuerdo en lugares de trabajo, equipos de trabajo,
la violencia se ve muy fuerte. Entonces, más allá de la violencia, que es importante, cómo también enfocarnos, porque al parecer como sociedad, como familias, como personas, tampoco nos sabemos tratar muy bien y al parecer ahí vienen los memes, querías a tu marido, machista por supuesto, pero refleja esto, ahí querías a tu marido que te tomara más atención, por ejemplo, visto por ahí, ahora ¿cómo estás? Entonces, al parecer, tampoco nos estábamos relacionando muy bien entre nosotros, entonces, ¿qué queda para los niños, para las mujeres, para todos? Entonces, no sé si se entiende un poco lo que... Pasa que ahí hay varias aristas. Mira, hay un estudio muy grande que se hizo como en 240 países que demostró que las sociedades más machistas tienen ciertas características. En general, las sociedades más machistas son las sociedades que más tendencia tienen o más foco le ponen a la productividad económica. Perfecto. Las sociedades más machistas son aquellas las que tratan peor a sus hijos. Obviamente son las que tratan peor también a las mujeres. Pero otra cosa que también se encontró es que las sociedades más machistas son las sociedades menos igualitarias y colaborativas en la crianza y como sociedad. Este es un estudio muy grande que demostró que realmente el machismo es una enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy terrible. Te puedo dar un ejemplo de un estudio de nosotros. Mira, nosotros encontramos en un estudio en niñitos chiquititos de 1 a 3 años, medimos muchas cosas y una de las cosas que nos encontramos es que las niñas en Chile de 1 a 3 años tienen 5 veces más miedo que el país que le sigue, que es Corea, que es un país súper machista. ¿Entiendes? Yeah. Corea es un país súper machista, ¿me entiendes? Sí. Nosotros somos 5 veces más machistas que Corea, pero lo que encontramos y que nos llamó mucho la atención es una diferencia, pero realmente estadísticamente significativa, muy fuerte entre el miedo de las niñas y los niños a esa edad. ¿Ya? Claro. Es decir, entonces ahí yo me quiero concentrar, te lo quiero explicar de esta forma súper simple. Sí. Cuando tú tienes datos y ahí tú sabes que los niños de entre 1 a 3 años tienen 5 veces, las niñas tienen 5 veces más miedo que Corea, que ya tiene miedo, y los niños, a ti te hace pensar un poco el tema del machismo, y si tú empiezas a tener miedo al año, y te empiezan a tratar de manera machista al año, a los 2 años, a ti lo que te pasa es que tú cuando tú tienes 14, 15 años, llegan y te dicen una cuestión de desubicar en la calle, o tu pareja te empieza a tratar con maltrato psicológico, a ti, ¿sabes lo que te pasa? Que a ti no te pasa nada. Porque ya lo tienes tan normalizado, ¿me entiendes? Porque simplemente no hay otra realidad alternativa, ¿me entiendes? Te han tratado siempre así, desde que tienes 1 año. Entonces cuando te tiran la violencia psicológica, cuando te tiran la cuestión machista, esos memes y todas esas cuestiones, eso es lo que nos pasó a los adolescentes, que no les llama la atención. No les llama la atención que el pololo sea agresivo con ellos. ¿Por qué? Porque lo han visto desde que nacieron. ¿Me entiendes? Entonces, por eso para mí el movimiento feminista, todo movimiento igualitario, el movimiento LGBT, todo eso lo que ha hecho es un despertar de una conciencia que estaba dormida. ¿Me entiendes? Literal. Claro, y eso es súper importante porque todo lo que empieza durante los primeros años se vuelve la cotidianidad en la vida adulta. ¿Me entiendes? Perfecto. Si tú durante el primer año te acostumbraste siempre a ver a tu papá machista esperando que llegara, que le hicieran de comida, a hacer el comentario negativo contra tu mamá, a toda la cuestión. Si tú naciste viendo eso, cuando tú tengas 20 años y tienes un pololo así, ni siquiera te va a llamar la atención tu pololo. Va a decir, esto es lo que yo he vivido toda la vida, y hasta te va a gustar el pololo así, quizás. Entonces, yo encuentro genial que haya un despertar en la conciencia justamente de la igualdad. La igualdad no solamente tiene que ver con eslogan. O con lo económico. La igualdad tiene que ver con la conciencia realmente de cómo nosotros en este país tratamos a los niños y tratamos a las mujeres. A mí un filósofo que me encanta, que es Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Jean-Paul Sartre decía, mira, la verdad,
porque hablando de la ética, vamos a poner un poquito filosófico, pero Sartre decía, la ética siempre está donde están los más sufridos. Ahí es donde está la verdad, ¿ya? Si tú quieres hacer algo en tu vida y quieres una ética de la empatía, siempre tienes que ir a los más sufridos. En Chile los más sufridos son los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, la pobreza. Ahí es donde está la ética, ahí es donde ahí donde debería estar toda la plata, ahí es donde debería estar todos los recursos, ahí es donde deberíamos estar todos. Ahí debería estar el foco. Ahí y ahí es donde están los ejemplos también, ¿no? Los vemos ahora en tiempos de esta pandemia, en donde las ollas comunes se levantaron inmediatamente, la gente salió al tiro, las rivalidades entre vecinos y vecinas que siempre hay, lamentablemente en Chile, desaparecieron y a mí siempre me sorprende eso, y estamos todos unidos. Quiero hablar un poco de lo que decía Felipe como mujer, es verdad. Uno como mujer, chiquillo, siempre se dice con la amiga, la típica conversación es, hay grupos incluso de Facebook que tienen muchos seguidores, que está la amiga date cuenta, y es verdad que uno dice después de que tuvo una relación tóxica, dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Es verdad que ¿cómo te vayas a dar cuenta si viviste eso en el colegio, en todas partes? Y lo más terrible es que, como decía Felipe, lo estamos viviendo ahora, los niños lo están viviendo ahora encerrados sin poder salir, sin que la mamá pueda tomar al niño y decir, vámonos a la plaza, que no este hombre solo. O ir donde la abuela, o tener toda esta situación. Y te quería consultar, Felipe, un poco qué está pasando con los adolescentes. De alguna manera, pareciera ser que, yo no sé si es porque mamá debe nos sentamos en niños más chicos, pero yo no he visto mucha conversación respecto a cómo lo están viviendo los adolescentes, qué les puede estar pasando, que ya es una etapa compleja la adolescencia en sí misma, como pasarla a encerrar en la casa con los papás. No es como muy entretenida la cosa. Entonces, ¿qué cuidado deberíamos tener las mamás y papás que tengan adolescentes en casa? ¿Cómo acompañarlos en esta etapa donde como que uno lo que menos quiere es estar con los papás y está encerrado en la casa con los papás? Claro. Sí, mira, primero yo me gustaría darles una concepción diferente de los adolescentes. A nosotros nos han enseñado que el adolescente es el periodo, le llamaban el Sturm und Drang, algo así como la tormenta y la tempestad en el alemán. Un tipo le puso así a la adolescencia. Nosotros tenemos toda esta idea que la adolescencia es el periodo más conflictivo y es un periodo muy loco, es un periodo de identidad, y a ti te dicen, oye, ¿qué edad tiene tu hijo? 16, y te miran así como, oye, chuta, qué pena tu vida, ¿me entiendes? Mire, y entonces yo quiero tomarme un minuto para explicarles algo, que yo siempre lo he dicho y están en mis libros. Nosotros somos cazadores-recolectores. El 92% de nuestra vida como Homo sapiens, nosotros no la hemos pasado en esta vida. Nosotros, la vida moderna empezó hace 10.000 años con la agricultura, pero nosotros llevamos 200.000 años como cazadores-recolectores, ¿ya? Nuestra genética es la de cazadores-recolectores. Nuestro cerebro funciona como cazadores-recolectores. Por eso también se enferma, porque nuestro cerebro es un cerebro de cazadores-recolectores, y en los cazadores-recolectores fueron un momento muy bonito porque cuidaban mucho a sus niños. Un cazador-recolector nunca se separaba de su hijo, no había machismo, había igualdad en la crianza y todo eso. ¿Por qué te digo esto? Porque los cazadores-recolectores no vivían si un cazador-recolector vivía hasta los 25, 35 años, esa es como la tercera edad del cazador-recolector. ¿Ya? Porque ahí van a entender por qué yo les digo eso. Porque en los cazadores-recolectores la adolescencia es el periodo en donde el cazador-recolector ya es independiente. Es decir, en la época de los cazadores-recolectores la adolescencia se equipara al periodo de nosotros de los 25 30 años. ¿Qué significa esto? Que hay toda una serie de estudios que han mostrado que los adolescentes tienen unos cambios hormonales y cerebrales, pero no es porque se estén volviendo locos, es porque el cazador-recolector a los 14 años tiene que aprender a ir a cazar, tiene que hacerse su propia familia. Es decir, necesita un cuerpo que es más aventurero, se podría decir. O sea, genéticamente el adolescente es uno que necesita explorar más, necesita probar diferentes cosas, a veces pelea más, a veces se enoja más, ¿me entiendes? Pero eso está en nuestra genética. Nosotros hemos como clasificado negativamente la adolescencia como este periodo
como muy negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando tú a un adolescente, a un ser que genéticamente quiere ir, entre comillas, a cazar, a moverse, a conocer, a correr, ¿me entiendes? A bailar, tú lo restringes. Y no me refiero solamente a la restricción del hacinamiento, me refiero al colegio, a que lo tienes que tener todo el rato estudiando, a que tiene que ser un adolescente perfecto. ¿Qué es lo que hace ese adolescente? Él tiene que buscar una válvula de escape. ¿Cuál es la válvula de escape que los adolescentes encuentran en este momento? La droga. Muy bien, el alcohol y la droga. Otros lo hacen a través del deporte y desgraciadamente otros simplemente no tienen cómo poder hacerlo y se suicidan o se intentan suicidar. ¿Ya? Entonces, tenemos que cambiar un poco la forma que tenemos de entender los videojuegos también, pues. Bueno, absolutamente. Claro. Pero ¿por qué les digo esto? Porque la gente le tiene miedo al adolescente. Pero yo no estoy diciéndole a los papás, oye, dejen que sus hijos se escapen, ¿me entienden? Lo que yo le estoy diciendo a los papás es que entiendan por qué un adolescente está tan desesperado en esta etapa, ¿me entiendes? Porque él está en una etapa donde necesita salir, está en nuestra genética, de hecho está en la serotonina, está en nuestras hormonas. Él necesita salir a conocer, a aprender, necesita conocer pareja, está en nuestra genética eso. Entonces tener a un adolescente encerrado, claramente que es estresante. Entonces yo lo primero, yo no doy consejos porque encuentro que uno no es nadie para dar consejos, porque si yo doy un consejo es como el ibuprofeno, ¿me entiendes? Es como el medicamento que uno piensa que le va a servir a todo. Yo no conozco a la gente que tengo al frente, no puedo darle un consejo a alguien que no conozca. Pero sí, por lo menos, que los papás entiendan que la adolescencia es un periodo no conflictivo, es un periodo diferente, es un periodo en donde el adolescente está entrando en una etapa donde se está empezando a conocer tanto a sí mismo como a conocer un mundo diferente. Entonces, eso es algo que es propio también de nuestra sociedad, de siempre tener que castigar conductas que a veces son tan naturales y son tan propias de nuestra evolución humana y tan propias de nuestra biología. Entonces, la verdad que yo no sé si es un consejo, pero para mí el mejor consejo siempre es la comprensión. Esa comprensión sin crítica, esa comprensión sin tener que, ¿por qué eres así? No, tratar de comprender por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Y entiendo a los adolescentes que estén ahí todos desesperados queriendo escaparse. Claro, empezar a practicar esa conciencia empática, ¿no? No, claro, es que esa es la idea, ¿ves? Porque qué fácil es que te digan que la adolescencia es un periodo difícil. Porque ¿qué es lo que porque mira, si el adolescente se porta mal, entonces ¿de quién es la culpa? Del adolescente. ¿Y por qué es culpa del adolescente? Porque la adolescencia es un periodo difícil, ¿ves? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Y eso es lo mismo, lo hacemos siempre, ponemos en el niño la culpa cuando en verdad aquí no hay culpa, es un proceso. Sí. Lo hemos hecho con los niños chicos, con las pataletas porque son manipuladores. Entonces, siempre a los adultos nos conviene poner la responsabilidad en el niño. Y desgraciadamente tenemos toda una maquinaria de gente que diagnostica problemas de salud mental y los trastornos y los medicamentos. Y después la mamá me dice, oye, pero si no es que yo lo diga, me lo dijo la psiquiatra, me lo dijo el psicólogo. Claro. Yo creo que eso empeora mucho más lo que llaman la patologización de la infancia. Sí, como si ser y pertenecer a esa categoría fuese una enfermedad casi, una patología, ¿no? Absolutamente. Como que naciste patológicamente mal. Claro, sí. Literal. Mira, nosotros hemos convertido miles de conductas que son propias de la evolución y las hemos convertido en conductas patológicas. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, por eso yo le decía estos estudios, todo eso ha ido cambiando ahora. Todo este manual que diagnostica, lo que llaman el DSM-5, que es como la Biblia de los psiquiatras que te tiran todos estos diagnósticos, ya va a dejar de existir. Bueno. Lo sacaron porque descubrieron que tenía poca validez científica y había otros problemas ya más de tipo económico. Entonces,
Ustedes saben que nosotros somos uno de los países también que más patologizamos a los niños. Tenemos como unos 200-300% de sobrediagnóstico de déficit atencional con hiperactividad. Porque Chile es un país que Chile no aguantamos nada que sea expresar hacia afuera. Los niños no pueden llorar, no pueden moverse, no pueden enojarse, no pueden llamar la atención, no pueden pensar de manera diferente. Todo lo que es externalizar las emociones, aquí eso está prohibido. Y eso nosotros lo tenemos en datos demostrados. Wow. Tenemos 7 veces más siete veces más de problemas que llamamos internalizantes, esto de guardarse en relación al resto de los países. Es decir, la tasa de problema internalizante en casi todos los países es de 5%, en Chile es de 20%. De 20%. Oigan, chiquillos, tenemos que... está muy impactante esta conversación, creo que tenemos que hacer una revolución. Hay que seguirla. Voy a hacer una revolución aquí desde la casa, chiquillo, con mascarilla, pero la vamos a hacer porque la verdad es que escuchar a Felipe, yo no podía dejar de pensar, Felipe, cuando te escuchaba de esto de la patologización, es en la menstruación de las mujeres. Nosotros nos llega la regla y es como que está enferma y nos venden pastillas, nos venden cosas y uno como que a veces en la edad adulta llega y empieza a salir de todo lo que le... Yo llevo como 10 años intentando sacarme todas las estructuras mentales y limpiando mi cuerpo, y en realidad de repente te das cuenta que la menstruación nunca fue tan enferma, que nunca tuvo nada de malo, que como tú dijiste, este grado hormonal que se viene, el típico premenstrual que le tienen tanto miedo, no es más que es un proceso hormonal y que además es muy saludable, chiquilla, porque nos permite ver más claro que en otras ocasiones, yo se los digo. Entonces sí, que importante quizás esto, transmitirle esto a las mamás y papás también, que tampoco nos estresemos pensando que hay que sobrediagnosticar a los niños, hay que llenarlos de pastillas, mucho menos en este tiempo de pandemia donde todos están buscando como el tips perfecto o la pastilla que haga que el niño duerma toda la noche o que haga todas las tareas o que se quede quieto, porque en realidad yo creo que todos estamos medio vueltos locos con ganas de salir. Yo me incluyo, así absolutamente todos queremos ir a la playa, tomar aire y no les vamos a pedir a nuestros niños que no quieran si en realidad están encerrados así sin poder salir a tomar sol, es totalmente antinatural. Felipe, para ya ir finalizando, chiquillos, se nos está acabando el programa. Pero quería decirte una cosa muy, muy chiquitita porque es muy importante. Cuando llegue esta cuarta ola y nos empecemos a preocupar de la salud mental, yo le quiero decir a mis colegas psicólogos y psiquiatras que espero que se calmen con el diagnóstico y con las pastillas, ¿ya? Tratar la salud mental de un niño no basta con ponerle un diagnóstico y meterle un psicofármaco. Y eso es algo que a mí también me preocupa. Me preocupa que esta excesiva, todos estos problemas de salud mental, ya sabemos que no se resuelven con un diagnóstico y una pastilla, hay que hacer muchas cosas más. Entonces, también ahí yo le pido a mis colegas psiquiatras y psicólogos que también se miren un poco para adentro y no entren en la industria del sobrediagnóstico y la sobremedicación. Porque son estos mismos psiquiatras que andan diciendo y psicólogos que andan diciendo, no, tenemos que preocuparnos de la salud mental. Sí, pero si te preocupas de la salud mental, no termines después diagnosticando y matando a los niños con psicofármacos. Claro. O sea, hay que mirarse también un poquito el ombligo. La salud mental se trata de muchas otras formas. Claro. No existe la pastilla mágica. Eso mismo iba, Felipe, con mi última pregunta. Tú, y hay una entrevista en Radio ADN, decías que había cuando saliéramos de esto, que algún día saldremos, probablemente íbamos a tener altos índices de estrés postraumático y de muchas otras situaciones. ¿Podemos hacer algo antes de? ¿Podemos hacer algo para alivianar este peso que se nos va a venir cuando llegue la famosa normalidad anormal o lo que sea que venga? Sí, mira, dos cosas súper básicas. Primero es tratar de mantener la predictibilidad al máximo, ¿me entiendes? Darle al cerebro, tratar de mostrarle al cerebro, oye, la cosa ha cambiado, pero no tanto, ¿ya? Entonces, hay cosas súper básicas. Nunca olvidar levantarse temprano o levantarse, ducharse, vestirse, tratar de un poco buscar repetir la actividad cotidiana que teníamos antes, porque eso al cerebro lo calma en relación a los niveles de predictibilidad. Eso es un tema muy importante. El segundo es tratar de que a los niños, a los niños en el fondo
la angustia que sienten ellos y la ansiedad, no necesariamente, o sea, viene de la pandemia, pero viene también de la forma como los papás les hablan de la pandemia o cómo los papás están reaccionando frente a la pandemia. Entonces pedirle también a los papás que ellos traten de calmar a sus hijos lo más que puedan y también obviamente pedirles que traten de calmarse ellos lo más que puedan, ¿me entiendes? Pero yo creo que acá hay que entender algo. Yo personalmente soy un contrario a esto que llaman la crianza feliz, ¿me entiendes? Porque aquí la idea tampoco se trata de que ahora vamos a fingir que todo está bien y vamos a dibujar y vamos a pintar y nos vamos a disfrazar de esto y vamos a hacer una obra de teatro y resulta que hay gente muriendo afuera. Algo que es súper importante en la infancia es que la infancia es aprender toda la paleta de emociones y de experiencias, ¿entiendes? No evadirlas. Aprender que los papás se separan, aprender que los papás tienen a veces problemas económicos, aprender que los papás pelean también. No hay pareja que no pelee, ¿me entiendes? Aprenderle toda esta amplia gama de emociones. Esta idea de un niño criado en una crianza feliz va a llegar a los 17 años, va a tener su primer sufrimiento y no va a tener idea qué hacer con eso. La crianza no tiene que ver solamente con la crianza feliz. La crianza tiene que ver con que te críen para la vida. Y la vida tiene todo este espectro, desde la felicidad más grande del mundo hasta el dolor más insoportable. Y eso es la experiencia. Saber vivir todas las experiencias, sean positivas o negativas. Y eso es lo que uno también tiene que mostrarle a su hijo. No mostrarle una realidad que es falsa, ¿me entiendes? Claro. Tampoco disfrazarlo así. Se puede jugar un poco, o sea, todo lo que sabemos, pero eso no significa esconder, ¿no? Esconder aquello que es evidente, porque al final el niño no va a poder salir, el niño va a ver gente muerta, incluso pues hasta que lleguemos y ya están en algunos casos, a muertes que, no sé, gente en la calle muerta, en las casas, que no vayan a buscar, y eso también se va a empezar a mirar, y eso va a ser una problemática también. Te voy a decir algo súper simple para que los papás lo entiendan. Cuando tú le mientes a tu hijo, tú le estás enseñando a mentir a tu hijo. Así de sencillo. Así de simple. Mientras más tú le mientes a tu hijo, tú más le estás enseñando a mentir. Tú mientras más le mientes a tu hijo, tú más le estás enseñando que las cosas hay que enterrarlas. No hay que decirlas. Hay que tener mucho cuidado. Oye, Felipe, y para cerrar un poco, para decirle a todos nuestros auditores, estamos con Felipe Lecalenier en Mamadre Te Escucha, ya casi terminando el programa, y decir también un poco que conversamos la otra vez con una académica respecto a la muerte en este paradigma que estábamos hablando sobre la inhibición de las emociones, a la muerte y en el fondo a la muerte de la intuición a nivel social y personal. Porque finalmente todo lo que instintivamente te salía, le estábamos hablando de los niños, niñas, sobre todo el adolescente, que más intuición necesita, el sistema educativo te lo termina matando. Siempre se canaliza de una manera, si un niño está un poco más creativo, no es creativo, él tuvo una conducta disruptiva, no es creativo. No, él no necesita, justamente como lo que tú estabas diciendo, salir, sino que simplemente es rebelde. Entonces, finalmente terminamos matando lo que al ser humano lo ha hecho sobrevivir, que creo yo, una de las cosas más importantes en la intuición, ¿no? Porque lo conversaba con un académico que me decía, no, si yo soy súper malo para la intuición, no tengo intuición. Y yo decía, ¿cómo? Si todos los actos de nosotros, el 80% son intuitivos. Mira, yo una de mis trabajos es que yo le hago clase a los becados de psiquiatría de la USACH. Que es gente joven, entonces yo les hablaba y yo les trataba de explicar de que la sociedad chilena es como la película Pink Floyd of the Wall. Qué buen ejemplo. Yo no sé si ustedes la conocen. Sí, yo le pediría a todos los adolescentes que vieran Pink Floyd of the Wall, porque eso es la educación, ¿me entiendes? La educación lo que quiere es crear estos pequeños niños en serie, ¿me entiendes? Donde todos se vistan iguales, todos hablen iguales, por algo tienen uniforme, ¿me entiendes? Sí. Entonces, porque después tú necesitas tener gente productiva en la adultez, pero la gente productiva, cuando es creativa, se te va. Los creativos hacen cosas diferentes a la productividad en línea. Sí. Entonces, tienes que imaginártelo esto como un rebaño de ovejas, en donde la idea es que todas las ovejas sean todas iguales.
pero cuando una oveja se llega a salir del rebaño, hay un sistema de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, hay una sociedad que te va a decir de una u otra manera de que ese niño está enfermo. Entonces lo tengo que medicar, lo tengo que diagnosticar y con qué objetivo volver a meterlo al rebaño. Pero si tú ves la sociedad actual, los que se han salido del rebaño son justamente los... Mira, te lo voy a poner de esta forma. Aló, se salió. Nos quedó pegado. Se quedó pegado justo. Nos quedó pegado, Felipe, justo. El sistema, ¿viste, René? El sistema. El sistema no está. El sistema Oye, no pero... El rebaño adormecido, como decía Chomsky, ¿no? Chiquillos, no seamos rebaño adormecido, despertemos, dejemos que nuestros hijos e hijas sean libres, que fluyan. No le tengamos miedo a las emociones, eso te iba a decir, no le tengamos miedo a la creatividad y a la locura de nuestros locos bajitos. Se nos vaya el programa, Felipe se nos quedó ahí pegado. Ustedes saben, las conexiones de internet están funcionando así, no vamos a alcanzar a despedirnos en vivo de él. Bueno, recordemos entonces aquí a todos los que nos están escuchando, ya estamos aquí terminando el programa Mamadre Te Escucha en la radio Viña FM. Para todos nuestros auditores estábamos con Felipe Lecalenier, que se cayó, creo, y ahí estaba como volviendo. Volviendo para despedirnos. Sí, para despedirnos. Felipe, para despedirnos, sí, te pedimos que active el micrófono, por favor. Para que, no sé si... Para el adiós. Alguien hubiera hecho algo ahí como medio... Sí, fue así. Mira, muy raro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tema es genial, ¿ves? Porque la metáfora de la oveja y el rebaño, pero lo que yo le estaba diciendo es que si nosotros tenemos refrigerador, si nosotros tenemos auto, si nosotros tenemos internet, si nosotros tenemos todas estas cosas que nos ha dado esta vida moderna, todo eso ha sido creado por personas que justamente se salieron del rebaño. Sí, toda la razón. Es la gran contradicción de esta sociedad, ¿me entiendes? De que queremos a todos, queremos puras ovejas, que todas sean iguales, pero tenemos un Steve Jobs, tenemos, no sé, un Elon Musk, tenemos un Bill Gates, y ellos justamente lo que hicieron es que se salieron del sistema educativo, ¿me entiendes? Exacto. Y gracias a ellos tenemos todas estas maravillas modernas en las que vivimos, ¿me entiendes? Entonces esa es la gran contradicción que tenemos de la educación. Bueno, los mismos pensadores, Felipe. Los mismos pensadores. Se pueda, y si no se puede, igual nos salimos. Aquí tenemos a varios salidos del sistema por lo demás. Felipe, te agradecemos muchísimo esta conexión. Gracias por ponernos un poquito de luz y de rebeldía, diría yo, en esta cuarentena que harta falta nos hace. Déjanos por ahí tu Instagram para que la gente vea las otras transmisiones que estás haciendo. Es medio raro mi Instagram, me han retado todo el rato, pero mi Instagram es EvoDevo, con B corta, EvoDevo 0101. Perfecto. Evo con B corta, Devo con B corta 0101. Perfecto. EvoDevo 0101. Viene ya el próximo programa 107.7, no se vaya de la radio y nos estamos viendo en cualquier día por aquí por Mamadre. Un besito hasta el próximo jueves. Chao a todos. Chao y gracias por todo. Saludos. Chao, René. Chao. Porque somos tu tribu en Viña del Mar. Disfrutaste de una hora en compañía de René y Jenny en Mamadre Te Escucha. Te esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Revive el programa en nuestro sitio mamadre.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.